Hola, hola a todos. Vamos a hacer hoy un nuevo examen de celadores del SAS para que os sirva de entrenamiento para el examen del próximo día 26, que ya está ahí a la vuelta de la esquina. Recordar que el otro día hicimos el último examen de celadores del SAS, que se hizo el 11 de noviembre del 2023, que correspondía a la OPE de estabilización del 2021. Bueno, pues no era el último, porque después se ha realizado un examen que es que ya el año siguiente, el 23 de enero de 2024, que es la prueba aplazada. ¿En qué consiste la prueba aplazada? Bueno, pues es el examen que se realiza a los opositores que no pudieron asistir a ese día del examen del día oficial, ¿no? Por estar ingresados, por enfermedad, por parto, etcétera, etcétera, y mediante causa justificada, mediante justificante médico, pues lo presentan y les hacen un nuevo examen, que en este caso del SAS se llama prueba aplazada, en otros servicios de salud se llama segunda convocatoria, etcétera, pero bueno, que sepáis que es un examen que se realiza a los que por causas de fuerza mayor no pueden asistir al examen del día oficial. Repito que está hecho el día 23 de enero del 2024. Consta igual que el otro, de 53 preguntas más 3 de reserva. Bueno, como siempre os digo, tenemos aquí una serie de páginas que utilizaremos para la resolución del test, y que os dejo los enlaces a las mismas en la descripción del vídeo. Bueno, vamos a comenzar ya sin más dilación al examen. Comenzamos con la pregunta número 1. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta según la vigente Constitución española. A. Los españoles son iguales ante la ley. B. No puede prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento. C. No puede prevalecer discriminación alguna por razón de sexo. Y D. No se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades. Bueno, la afirmación incorrecta es la D, ¿no? No se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto. Sí se garantiza. Y se garantiza en el artículo 16.1 de la Constitución Española de 1978, que dice textualmente: se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público, protegido por la ley. Esto es lo que dice el artículo 16.1 de la Constitución Española del 78. Pregunta número 2. El personal de administración y gestión de los centros sanitarios puede acceder a los datos de la historia clínica. A. Nunca. B. Solo en caso de urgente necesidad. C. Solo a los relacionados con sus propias funciones. Y D. Solo si ha sido autorizado por personal sanitario. La respuesta correcta es la C. Solo a los relacionados con sus propias funciones. Esto afecta a los celadores, ¿no? Porque es personal de administración y gestión. Que los celadores pueden acceder a los datos de la historia clínica, pero solo a los relacionados con sus propias funciones. Y esto está recogido en el artículo 16 de la ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. El artículo 16, que precisamente se refiere a los usos de la historia clínica. Y en el punto 4, pues habla del personal de administración y gestión, y que solo puede acceder a los datos de la historia clínica, a los datos relacionados con sus propias funciones. Pregunta número 3.
Según la Ley 55/2003 de 16 de diciembre del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, las faltas disciplinarias pueden ser: A. Muy graves, graves o leves. B. Súper graves, muy graves o graves. C. Muy graves, graves o sin importancia. Y D. Tan solo existen las faltas graves. Bueno, la opción correcta es la A. La clasificación de las faltas es muy graves, graves o leves, ¿no? Y esto está recogido en el capítulo 12 relativo al régimen disciplinario. El capítulo 12, régimen disciplinario, artículo 72, que dice textualmente clases y prescripción de las faltas de la mencionada Ley 55/2003 de 16 de diciembre del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Bueno, pasamos a la pregunta número 4. Según la Ley 55/2003 de 16 de diciembre del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, el incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que, acumulado, suponga más de 20 horas al mes, tendrá la consideración de falta: A. Leve. B. No se considera falta. C. Muy grave. O D. Grave. La opción correcta es la D. Y viene en el mismo artículo que hemos mencionado anteriormente en la pregunta anterior, ¿no? En el artículo 72. Clases y prescripción de las faltas. En el artículo 72, que está dentro del capítulo 12, relativo al régimen disciplinario de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Centros de Salud. Bueno, de los centros de salud, no, de los servicios de salud. Pasamos a la pregunta número 5. Bueno, estas, como en el anterior examen, las 8 o 10 primeras preguntas son todas de legislación, ¿no? Y mezcla tanto la legislación estatal sanitaria como la legislación de la propia comunidad autónoma de Andalucía. 5. La ley cuyo objeto es la regulación de todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en la Constitución es: A. La Ley 55/2003 de 16 de diciembre del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. B. La Ley 14.986 de 25 de abril General de Sanidad. C. La Ley 2.986 de 15 de junio de Salud de Andalucía. O D. La Ley 41/2002 de 14 de noviembre Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente. Bueno, la opción correcta es la B. La Ley 14.986 de 25 de abril General de Sanidad. En concreto, pues en el título preliminar, en el capítulo único, en el artículo 1, dice que la presente ley tiene por objeto la regulación general de todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud, reconocido en el artículo 43 y concordantes de la Constitución. Ese es el objeto de la ley, que viene recogido en su primer artículo, en el artículo 1. Pregunta número 6. El artículo 47 de la Ley de Salud de Andalucía determina que el sistema sanitario público de Andalucía se organiza en demarcaciones territoriales denominadas: A. Zonas básicas de salud. B. Áreas hospitalarias. C. Áreas de salud. O D. Áreas de gestión sanitaria. La opción correcta es la C. Áreas de salud. Esto está reconocido en el capítulo 2, relativo a la organización territorial de los servicios sanitarios, en el artículo 47 de la Ley 2.998 de 15 de junio de Salud de Andalucía, que dice que el sistema sanitario público se organiza en demarcaciones territoriales denominadas áreas de salud. Pasamos a la pregunta número
7. ¿Cuáles son los requisitos para un buen funcionamiento del trabajo en equipo? A. Planificación, organización y dirección. B. Control, comunicación y complementación. C. Las respuestas A y B son correctas. Y D. Las respuestas A y B son falsas. Bueno, la opción correcta es la C, ¿no? Las respuestas A y B son correctas. Todos estos factores son requisitos para el buen funcionamiento del trabajo en equipo. Es un poco esta pregunta, pues eso, de lógica, ¿no? Aquí en el temario de celadores online, válido para todos los servicios de salud. El tema 7 está dedicado a este asunto, ¿no? El equipo de trabajo y el trabajo en equipo. Y aquí podéis, bueno, ver todo lo relativo a las condiciones del trabajo en equipo, de los roles de los diferentes integrantes del equipo, las características del líder, etcétera, etcétera, etcétera. Tema 7 del temario de celadores online. Imprescindible para aprobar estas oposiciones y cualquier otra de celadores del Sistema Nacional de Salud. Online y gratuito. Bueno, pasamos a la pregunta número 8. ¿Cuál no es uno de los principales requisitos para describir los objetivos de una unidad de gestión clínica? A. Que los objetivos sean realistas. B. Que sean ambiciosos pero alcanzables. C. Que sean unos objetivos medibles. O D. Que no añadan valor a la prestación de servicio de la unidad. Bueno, uno de los cuál no es uno de los principales requisitos, pues la opción correcta es la D, ¿no? Que no añadan valor a la prestación de servicio de la unidad. Entonces, si no añaden valor a la prestación de servicio de la unidad, pues bueno, no tiene objetivo crear una unidad de gestión clínica. Las unidades de gestión clínica, bueno, que se les dio mucho bombo en su momento cuando se crearon, y ahora ya se ha desinflado el asunto, porque no solo está en Andalucía, también aquí en Castilla y León y en muchas otras comunidades autónomas. Son unidades orgánicas sin personalidad jurídica propia, ¿no? Pero tienen autonomía para la organización y gestión de los recursos humanos y materiales que se les asignan y a los que y con los que les corresponde prestar la asistencia sanitaria en su ámbito y nivel asistencial. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces estas unidades de gestión tenían autonomía y, bueno, en realidad lo que se trataba era de ahorrar costes, ¿no? Entonces, en reducir en material, en personal, y con eso se premiaba tanto a los trabajadores como a los jefes o a los directivos o a los supervisores o a los coordinadores, pues aumentándoles un poquillo el sueldo, unas migajas para que ahorraran bastante, sobre todo en material y también en personal. Pero bueno, todo eso yo creo que, bueno, se desinfló. Aquí en Castilla y León se hicieron unas cuantas unidades de gestión clínica, algunas siguen funcionando, otras han vuelto a su estatus normal y bueno, pues ya os digo que se desinfló un poco el blue de las unidades de gestión clínica. Bueno, pasamos a la pregunta número 9. Es muy importante mover y trasladar correctamente a los pacientes para evitar tensión muscular, dolor y posible lesión en la columna vertebral, además de esfuerzos innecesarios. ¿Cuáles son los principios elementales en la movilización? A. Subir la altura de la cama. B. Apretar los músculos de los glúteos, abdomen, piernas y brazos para prevenir lesión. C. Asumir un pequeño apoyo para disminuir la estabilidad. Y D. Las respuestas A y B son correctas. Bueno,
La opción correcta es la D, ¿no? Las respuestas A y B son correctas. Hay que subir la altura de la cama para no quedarnos ahí doblados, para evitar lesiones en la espalda. Y también a apretar los músculos de los glúteos, abdomen, piernas y brazos para prevenir lesiones. Bueno, eso de la C, lo de asumir un pequeño apoyo para disminuir la estabilidad, sinceramente no sé, no sé lo que quiere decir. Pero bueno, las respuestas correctas son la A y la B, ¿no? Todo esto lo veis en las técnicas de movilización de pacientes, en las normas generales de elevación de cargas, ¿no? Esas son pues medidas preventivas para evitar lesiones dorsolumbares, etcétera. Repito que todos estos enlaces os los dejo en la descripción del vídeo. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, a la número 10. ¿Para qué tipo de intervenciones debemos colocar a los pacientes en la posición de litotomía? A. Operaciones a nivel de la columna cervical. B. Para anestesiar al paciente. C. Cirugía de cabeza y cuello. O D. Cirugía vaginal, perianal, urológica y rectal. Bueno, la respuesta correcta es la D. Cirugía vaginal, perianal, urológica y rectal. Bueno, la posición de litotomía, aquí pues lo ponen así un poco al despiste, es la posición ginecológica, que se llama también así posición ginecológica o de litotomía. Entonces, si aquí os hubieran puesto posición ginecológica o de litotomía, pues claro, acertabais de fijo, porque pondríais esta cirugía vaginal, perianal, urológica y rectal. Por eso ponen solo lo de litotomía, pero lo sepáis, es la posición. Mirad, aquí está en el esquema de posiciones del paciente, en el esquema de posiciones anatómicas, la posición ginecológica o de litotomía. Aquí está. Posición ginecológica o de litotomía. Posición adecuada para exámenes ginecológicos, colposcopia, vaginales, rectales y vesicales, aseo perineal, partos y cirugía ginecológica. Bueno, repito, es muy importante también conocer los sinónimos de las posiciones, porque unas veces preguntan sobre una posición o utilizando un sinónimo u otro. Entonces, la posición ginecológica o de litotomía. Bueno, pasamos a la pregunta número 11. ¿Qué artículo de la Constitución española reconoce el derecho a la protección de la salud? A. Artículo 43. B. Artículo 12. C. Artículo 143. O D. Artículo 53. La opción correcta es la A, el artículo 43, que en concreto que está incluido en el título 1 de los derechos y deberes fundamentales y en el capítulo tercero de los principios rectores de la política social y económica. Y el título del artículo 43 se refiere a protección de la salud y fomento del deporte. Todos estos, la Constitución y etcétera, y los enlaces a otras leyes están aquí en esta sección de legislación sanitaria y general. Y con respecto a la legislación, cuando todos los enlaces que tengo aquí hacia las leyes son los enlaces a la legislación consolidada, que ya os lo he dicho bastantes veces, pero os lo repito, es la legislación que incluye todas las modificaciones que ha habido hasta la fecha actual de dicha ley. Es decir, es lo que está plenamente vigente en la actualidad. Legislación consolidada, que incluye las modificaciones realizadas hasta la fecha de dicha ley, porque las leyes continuamente se modifican. Bueno, pasamos a la pregunta número 12. Señale la respuesta incorrecta. A. El Servicio Andaluz de Salud, SAS, es un organismo autónomo administrativo de la Junta de Andalucía. B. El SAS es un organismo independiente administrativo de la Junta de Andalucía.
C. El SAS tiene personalidad jurídica propia. Y D. El SAS desarrolla sus funciones y competencias bajo la dirección de la Consejería de Salud. Bueno, la que es falsa, la que es incorrecta es la B, ¿no? El SAS es un organismo independiente administrativo de la Junta de Andalucía. El SAS es un organismo autónomo. El SAS, el Servicio Andaluz de Salud, es un organismo autónomo, tiene personalidad jurídica propia y desarrolla sus funciones y competencias bajo la dirección de la Consejería de Salud, ¿no? Esas tres son correctas. En realidad todos los servicios de salud tienen la consideración de organismo autónomo, ¿no? Con personalidad jurídica propia y están adscritos a la Consejería de Sanidad de la comunidad autónoma correspondiente. Esto no es singular solo del SAS, sino de cualquier servicio de salud. Pasamos a la pregunta número 13. Según la Ley 55/2003 de 16 de diciembre del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, los nombramientos del personal estatutario temporal podrán ser a. de naturaleza jurídica, de interinidad y de gestión; b. de interinidad, de carácter permanente y de carácter eventual; c. de libre designación, de carácter eventual, de interinidad; y d. de interinidad, de carácter eventual o de sustitución. Bueno, esta pregunta ya deciros que está obsoleta. ¿Por qué? Por lo que os he dicho anteriormente, que las leyes cambian constantemente. Y esta ley, la del Estatuto Marco, la Ley 55/2003, ha cambiado también. Y en el último cambio se produjo... uno de los cambios era el cambio de la clasificación del personal estatutario y también los tipos de contrato o nombramientos del personal estatutario temporal. Y ahora mismo la respuesta correcta que daban era la B, de interinidad, de carácter eventual o de sustitución. Ahora mismo dentro de los nombramientos del personal estatutario temporal solo hay personal estatutario temporal, es decir, los interinos, o personal estatutario sustituto. Han eliminado esto del personal eventual, de carácter eventual. Esto lo repito, ahora mismo dentro de los nombramientos del personal estatutario temporal solo hay personal estatutario temporal o interino y personal estatutario sustituto. Mirad, esto lo vemos aquí a ver si lo encuentro, en la clasificación y funciones del personal estatutario, en esta tabla que es que ahora mismo me la tapa la publicidad. La publicidad está muy bien, ¿no? Porque te da algún dinerillo, pero también muchas veces te tapa las cosas. Bueno, aquí está esta tabla que, como ya veis aquí, como pone, no es mía, sino que la he copiado de Mario de Celadores Online. Aquí pone celadoresonline.com y está actualizada a 2022. En realidad, esta pregunta, ya cuando la pusieron en este examen, ya estaba obsoleta porque ya había cambiado la ley. Lo que pasa que nadie reclamó. ¿Por qué nadie reclamó? Porque nadie la impugnó, porque es que estos exámenes de la prueba aplazada va muy poca gente, a lo mejor van 8, 10 o como mucho 12 personas. No es como si fuera un examen. El examen de la fecha oficial, que es masivo, entonces mucha gente se habría dado cuenta y dice, bueno, ¿qué dicen estos gañanes? Si esto ya ha cambiado, la ley esta ya ha cambiado y la impugnarían. Pero bueno, estos exámenes de la prueba aplazada, como va tan poca gente, bueno, pues por eso no la impugnaron. Pero mirad, aquí dentro de la clasificación del personal estatutario, por el tipo de nombramiento. Una de los modos de clasificación es el tipo de nombramiento: personal estatutario fijo, personal estatutario temporal y personal estatutario sustituto. Por eso os digo que dentro de los nombramientos del personal estatutario temporal solo existe estas dos modalidades.
el personal estatutario temporal o interinos y el personal estatutario sustituto. Se elimina lo que se refiere al personal de carácter eventual. Repito, pregunta obsoleta. Nueva clasificación y nuevos tipos de nombramientos del personal estatutario temporal. Pasamos a la pregunta 14. ¿Es una causa de extinción de la condición de personal estatutario fijo? A. La jubilación. B. La incapacidad parcial. La sanción disciplinaria absoluta o la incapacidad temporal. Bueno, la opción correcta es la A, la jubilación. Mirad, picamos aquí en legislación, vamos al estatuto marco, donde lo tenemos, mirad, aquí, el estatuto marco, repito, yo los enlaces que tengo, aquí está el enlace a la, como veis, aquí lo pone bien claro, legislación consolidada. Y en el capítulo 5, vamos a ver dónde está el capítulo 3, el capítulo 5 que se refiere a la adquisición y pérdida de la consideración de personal estatutario fijo. Ya me lo he pasado. Este es el 7. A ver, este es el 6. Y el 5 está aquí. Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo. Y en el artículo 21 se habla de las causas de extinción de la condición de personal estatutario fijo, que las vamos a leer porque preguntan bastante sobre esto. De hecho, en el ejercicio oficial hablaba de una de las causas, la pérdida de la nacionalidad tomada en consideración para el nombramiento. Es decir, las causas de extinción de la consideración de personal estatutario fijo son A. La renuncia. B. La pérdida de la nacionalidad tomada en consideración para el nombramiento. C. La sanción disciplinaria firme de separación del servicio. D. La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta y, en su caso, la especial para empleo o cargo público o para el ejercicio de la correspondiente profesión. E. La jubilación y F. La incapacidad permanente, en los términos previstos en esta ley. Bueno, por eso la sanción disciplinaria absoluta que habla aquí no existe, ¿no? Hay sanción disciplinaria, como veis, firme de separación del servicio, pero no sanción disciplinaria absoluta, no existe. Y en este caso la respuesta correcta es la A, la jubilación. De las que vienen aquí es una causa de extinción de la consideración de personal estatutario fijo. Bueno, pasamos a la pregunta número 15. Conforme al papel del celador en las salas de mortuorios y autopsias, ¿qué indica la orden de 5 de julio de 1971? A. No es función del celador. B. Ayudarán a la práctica de autopsias en aquellas funciones auxiliares que no requieran por su parte hacer uso de instrumental alguno sobre el cadáver. C. Limpiarán la mesa de autopsias y la propia sala. Y D. Las respuestas B y C son correctas. La alternativa correcta es la D. Las respuestas B y C son correctas. Así está establecido en el artículo 14.2.20 del Estatuto de Personal No Sanitario. Mirad, aquí está el artículo 14.2.20 que dice textualmente lo que decían los enunciados de las respuestas. Ayudarán a la práctica de autopsias en aquellas funciones auxiliares que no requieran por su parte hacer uso de instrumental alguno sobre el cadáver. Limpiarán la mesa de autopsias y la propia sala, es decir, lo que vienen en las alternativas B y C. Orden ministerial, aquí que indica la orden de 5 de julio de 1971, que por cierto es una orden del Ministerio de Trabajo, de 5 de julio de 1971, relativa al Estatuto de Personal
no sanitario al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, estatuto derogado por la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del personal estatutario en todo toda esta orden ministerial, excepto lo relativo a las funciones del personal, que siguen vigentes. Bueno, pasamos a la pregunta número 16. ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde a un celador de almacén? A. Recepción de material. B. Entrega en los servicios. C. Procedimiento administrativo de contratación. O D. Recuento físico de las existencias. Bueno, la que no corresponde a un celador de almacén es la C, ¿no? El procedimiento administrativo de contratación, que esa función corresponde al personal de almacén. Mirad, aquí dentro del temario de celadores está, os recomiendo el tema 26, el celador en el almacén, suministros hospitalarios, del temario de celadores online y gratuito. Bueno, pasamos a la pregunta número 17. ¿Cuál es la función principal de un celador en el Servicio Andaluz de Salud? A. Administrar tratamientos médicos. B. Velar por la concienciación ambiental de los enfermos y sus familiares. C. Transportar enfermos. O D. Elaborar informes. La respuesta correcta es la C, ¿no? Transportar enfermos. Bueno, esta función es propia de los celadores. Perdón. Es la función principal de los celadores del SAS, del Servicio Andaluz de Salud, y de cualquier otro servicio de salud, ¿no? Está recogida en el artículo 14.2.12. El traslado de enfermos tanto dentro de la institución como en el servicio de ambulancias. Bueno, pasamos a la pregunta número 18. El trabajo en equipo exige una comunicación de tipo A. Horizontal. B. Abierta. C. Vertical. O D. Cerrada. La respuesta correcta es la B, ¿no? El trabajo en equipo exige una comunicación de tipo abierta. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios de la comunicación abierta? Bueno, pues estimula la participación y el sentido de pertenencia al equipo. También incentiva las relaciones sólidas y la confianza mutua y promueve la resolución de problemas de manera eficiente, ¿no? Esas son las características de los beneficios de la comunicación abierta. En el temario de celadores online hay el tema 7, está dedicado al trabajo en equipo, y el tema 31 a la comunicación. Tema 7 y tema 31, que os dejo los enlaces en la descripción del vídeo, como siempre os digo. Pasamos a la pregunta número 19. ¿En qué artículo del Estatuto de Personal No Sanitario, aprobado por la Orden de 5 de julio de 1971, viene recogido las funciones de los celadores? A. 14.2, B. 14.4, C. 13.2 o D. 11.4. Bueno, la respuesta correcta es la A, ¿no? En el 14.2. En el Estatuto de Personal No Sanitario, al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, de orden del Ministerio de Trabajo de 5 de julio de 1971, el artículo 14.1 está dedicado a las funciones del jefe de personal subalterno y el artículo 14.2 a las funciones de los celadores. Repito, el 14.1 funciones del jefe de personal subalterno y el 14.2 funciones de los celadores. Pregunta número 20.
¿Cuál de las siguientes opciones constituye un área del servicio de urgencias? A. Admisión. B. Triaje. C. Salas de espera. O D. Todas las respuestas son correctas. La opción correcta es la D, ¿no? Eh, todas las respuestas son correctas, ¿no? Todas estas son áreas del servicio de urgencia. El tema de admisión, hay veces que, digamos, que hay lo que es la admisión general o central del hospital y también puede haber admisión de urgencias. Normalmente lo que ocurre es que admisión pues tiene como dos ventanillas o dos grandes ventanales, ¿no? O dos aperturas, una a la parte general del hospital, a la entrada principal, y el otra ventanilla, otro acceso por el servicio de urgencias, ¿no? En algunos hospitales hay dos, está dividida en dos partes, ¿no? La admisión general y admisión de urgencias. Pero bueno, la respuesta correcta es que todas estas áreas son parte del servicio de urgencias, admisión, triaje o salas de espera. Pasamos a la pregunta número 21. Un paciente que va a ser intervenido se encuentra en posición de laminectomía, que normalmente se emplea en A. Cirugía renal. B. Cirugía columna torácica o lumbar. C. Cirugía de tórax. O D. Cirugía de abdomen. La respuesta correcta es la B. Cirugía columna torácica o lumbar. Mirad, aquí en el esquema de posiciones anatómicas vamos a ver la imagen de la posición de la laminectomía. Mirad, no se ve muy bien la imagen, pero bueno. El paciente se encuentra en decúbito prono, es decir, boca abajo, se sitúa en la mesa quirúrgica elevando el tronco por encima de la mesa. Los brazos se colocan en soportes orientados hacia la cabecera. Se coloca una almohada debajo del tronco para elevarlo y otra flexionando las piernas. Sujeciones en muslos y muñecas. Posición quirúrgica para intervenciones lumbares y torácicas. Mirad, aquí está la almohada y aquí está el tronco, ¿no? No confundáis con esta, con la de Graske o jackknife, o también llamada de navaja sevillana, que como veis también está aquí. Esta está con el culo en pompa, digamos. Ahí está el culo en pompa. Pero esta lo que tiene elevado no solamente es el culo, sino el tronco. La laminectomía. Posición quirúrgica para intervenciones lumbares y torácicas. Bueno, pasamos a la pregunta número 22. ¿Cómo se denomina la zona de urgencias donde los profesionales acogen, clasifican y ubican a los enfermos? A. BOS. B. Sala de espera. C. Triaje. O D. Atención nivel 1. Bueno, la opción correcta es la C, ¿no? El triaje. Que el triaje es simplemente un método de clasificación de pacientes, ¿no? Se clasifican pacientes pues en función de la gravedad o el estado del mismo. Y el triaje se utiliza tanto en servicios de urgencia hospitalarios como en servicios de urgencia o emergencias extrahospitalarios, ¿no? También en el temario de celadores online hay información amplia sobre los diferentes sistemas de triaje. Bueno, pasamos a la pregunta número 23. Los movimientos efectuados voluntariamente por el paciente, bien libremente o bien asistido, buscando el objetivo de su recuperación, ¿cómo se denominan? A. Movilizaciones activas. B. Movilizaciones pasivas. C. Técnicas de movilización. O D. Ninguna es correcta. Bueno,
La opción correcta es la A, movilizaciones activas, que son los movimientos efectuados voluntariamente por el paciente, bien libremente o bien ayudados, para conseguir su recuperación. Y luego el otro método del sistema de movilización, la movilización pasiva, es cuando el paciente es inactivo y no puede, aportar ninguna ayuda, ¿no? Porque ya si aporta alguna ayuda, por pequeña que sea, ya podemos hablar de movilización activa, aunque no sea mucha la ayuda. La pasiva es cuando el paciente no puede aportar ninguna ayuda. Bueno, pasamos a la pregunta 24. ¿Cómo se denomina la cama que cuenta con somier formado por 2 o 3 segmentos móviles? A, articulada; B, traumatológica; C, electrocircular; o D, metálica. La opción correcta es la A, ¿no? La cama que cuenta con somier formado por 2 o 3 segmentos móviles es la articulada. Y luego la cama de somier fijo es la cama rígida, que son los dos tipos de cama básicos. Luego ya hay muchos más modelos de cama, pero la de somier de 2 o 3 segmentos móviles es la cama articulada, y cuando tiene somier fijo es la cama rígida. En el temario de aquí de Celadores Online era el tema 3, los tipos de camas hospitalarias, y hay muchos. Mirad aquí las camillas rígidas, articuladas o de tijera, pero mirad aquí las camas que hay, y luego en el tema veis una descripción de cada una de ellas, también vídeos y también fotos. Cama rígida, articulada, ortopédica, traumatológica o de Judet, electrocircular, de libro, de levitación, rototés, GATS, incubadora, las camas especiales, las mesas de quirófano. O sea, los tipos de camas que hay. Perdón. Bueno, vamos a seguir. Ya llegamos al Ecuador, a la mitad del test. Las almohadillas de polietileno hinchadas con aire y ubicadas a los lados de la cama para prevenir lesiones y caídas se denominan A, centinelas de cama; B, protectores de las barandillas; C, las respuestas A y B son correctas; y D, barra de tracción. La opción correcta es la C, ¿no? Las respuestas A y B son correctas. Se denominan tanto centinelas de cama como protectores de barandillas. Y bueno, el objeto de estos protectores de barandilla o centinelas de cama es evitar que los pacientes se lesionen sobre todo por atrapamiento, ¿no? Por el cuello, se tricen la cabeza o las piernas entre las barandillas. Por eso se ponen estos protectores de las barandillas o centinelas de cama. Que en el tema este que os he dicho, el tema 3 de Celadores Online, relativo a los tipos de camas hospitalarias, vienen los diferentes accesorios de la cama, ¿no? Y uno de ellos es esto, los centinelas de cama o los protectores de barandilla. Pasamos a la pregunta número 26. ¿Cuál de las siguientes opciones define correctamente la posición de Trendelenburg en una intervención quirúrgica? A, el paciente yace sobre el costado. B, el paciente yace sobre el abdomen con la cara girada a un lado, los brazos a los lados con las piernas pronadas, los codos ligeramente flexionados y los pies elevados sobre la almohada para prevenir la flexión plantar. C, el paciente yace tumbado sobre su espalda con el cuello en hiperextensión. Y D, la cabeza y el cuerpo se bajan hasta colocarse a un nivel por debajo de las piernas y pies. Se sujeta al paciente con apoyos en los hombros y las rodillas se doblan por medio de una mesa basculante. Bueno, la opción correcta es la D, ¿no? La posición de Trendelenburg o posición anti-shock, pues es el paciente con una inclinación en un plano
inclinado de 45 grados, tumbado sobre la espalda, con la cabeza más baja que los pies. Un plano, ya os digo, de inclinación de aproximadamente unos 45 grados. Entonces, aquí por, por eliminación, ¿no? La 1, yace sobre el costado, ¿no? De lado no está. Sobre el abdomen tampoco está en decúbito prono. El paciente, la C, yace tumbado sobre su espalda con el cuello en hiperextensión. No, si yace tumbado sobre su espalda y si estuviera con el cuello en hiperextensión estaría en posición de Rosser. Entonces ya que es la que da la D, ¿no? Es lo que es la posición anatómica del Trendelenburg, solo que en el quirófano pues se tiene una, como diría yo, unas ciertas peculiaridades, ¿no? Que, por ejemplo, se sujeta al paciente con apoyos en los hombros y las rodillas se doblan por medio de una mesa basculante. Esas son las particularidades que tiene la posición de Trendelenburg o posición anti-shock en el quirófano. Pasamos a la pregunta número 27. Bueno, que esta de las posiciones, veis aquí en el esquema de posiciones anatómicas, aquí la veis, la de Trendelenburg, y la contraria, posición anti-shock también, posición de Trendelenburg o posición anti-shock. Y luego la contraria, la Molestin o anti-Trendelenburg o Trendelenburg inversa. Lo veis con la cabeza aquí elevada unos 45 grados en relación a los pies. Y la Trendelenburg, la cabeza bajada con unos 45 grados en relación a los pies. En los esquemas de posiciones anatómicas. Todos estos esquemas y estas páginas, los enlaces en la descripción del vídeo. Vale. Pregunta 27. Los valores que representa el Servicio Andaluz de Salud derivan de su condición de servicio público y de su misión como proveedor de atención sanitaria. ¿Cuáles son sus principios básicos? A. Equidad. B. Calidad. C. Todas las respuestas son correctas. O D. Eficiencia. Bueno, pues está por lógica, ¿no? Todos son equidad, calidad, eficiencia, como son todas cosas buenas, pues son, pues eso, valores que representa el Servicio Andaluz de Salud. No va a representar cosas malas, que para eso es un proveedor de servicios sanitarios, ¿no? Esta se responde por lógica. Todas las respuestas son correctas. Pregunta 28. Un celador o celadora en el servicio de farmacia tiene como función A. Controlar y eliminar la medicación caducada. B. Ayudar a los técnicos de farmacia a preparar unidosis. C. Distribuir medicación y demás productos farmacéuticos a las unidades del hospital. Y D. Todas las respuestas son correctas. Bueno, la opción correcta es la C, ¿no? El celador de farmacia tiene como función distribuir medicación y demás productos farmacéuticos a las unidades del hospital. Con respecto a la revisión de caducidades, así como a la preparación de medicación unidosis, esa es función del técnico de farmacia. La revisión de caducidades y también la preparación de medicación unidosis, función del técnico de farmacia. Pasamos a la pregunta 29. Señale cuál de las siguientes son funciones de oficina del celador. A. Traslado de documentos y correspondencia. B. Redactar informes clínicos. C. Transcribir los planes de prevención de riesgos. O D. Ninguna es correcta. Bueno, la opción correcta es la A, ¿no? Traslado de documentos y correspondencia. Son, digamos, labores de oficina del celador, que están recogidas en el artículo 14.2.1 del Estatuto de Personal No Sanitario. Mirad, 14.2.1. Tramitarán o conducirán sin tardanza las comunicaciones verbales, documentos, correspondencia u objetos que les sean confiados por sus superiores, así como habrán
de trasladar, en su caso, de unos servicios a otros los aparatos o mobiliario que se requiera. Eso es lo que dice el artículo 14.2.1 del Estatuto de Personal No Sanitario. Luego la opción correcta es la A, labores de oficina del celador, traslado de documentos y correspondencia. Bueno, pasamos a la pregunta número 30. Actuar en la práctica diaria y desde el punto de vista profesional es asegurar que los usuarios van a recibir la atención que necesitan en función únicamente de sus necesidades, sin ningún tipo de discriminación. ¿A qué principio básico de los valores que representa el Servicio Andaluz de Salud nos estamos refiriendo? A, equidad; B, calidad; C, eficiencia; y D, no es ningún principio básico. Bueno, la respuesta correcta es la A, ¿no? Equidad. Ya hemos visto que en una pregunta anterior hablaba de cuáles son los principios básicos y eran todas las respuestas correctas: equidad, calidad y eficiencia. Ahora vuelve con los principios básicos, equidad, calidad y eficiencia, y habla de a qué se refiere esta denominación, ¿no? Actuar en la práctica diaria desde el punto de vista profesional es asegurar que los usuarios van a recibir la atención que necesitan en función únicamente de sus necesidades, sin ningún tipo de discriminación. ¿A qué principio básico corresponde? ¿A equidad, calidad o eficiencia? Bueno, pues se responde a la equidad, y esto se saca un poco por lógica, y también, bueno, si sabes lo que es la equidad, que está muy relacionada con la igualdad. Y la igualdad es la ausencia de discriminación. Entonces ya lo relacionamos, ¿no? Equidad sin discriminación, pues eso. No sé si me he explicado bien. Bueno, en todo caso, todo esto está en el libro de estilo, como no podía ser de otra forma, del Servicio Andaluz de Salud. Bueno, pregunta 31. Dentro de todos los elementos que forman parte de una cama hospitalaria, ¿cuál de los siguientes accesorios no es un complemento de la propia cama? A, portasuero o pie de suero con ruedas. B, somier. C, barandillas laterales. O D, piecero. La opción correcta es la A, ¿no? El portasuero o pie de suero con ruedas, pues no es un complemento de la propia cama. Hay que tener cuidado porque si fuera un portasueros de estos que se enganchan en un lateral o en una esquina de la cama, entonces sí se consideraría un complemento de la propia cama, ¿no? Los que van, pues los que van, ya os digo, enganchados o clavados en la esquina, en las esquinas de la cama o en los laterales de la misma, esos sí se consideran complementos, pero un portasueros con ruedas, pues ya es algo, digamos, un dispositivo, un aparato independiente. Por eso aquí habla que no es un complemento de la propia cama, porque tiene ruedas, ¿no? Un portasueros o pie de suero con ruedas, que se considera, ya os digo, un enser o un mobiliario independiente. Bueno, pasamos a la pregunta 32. Se utiliza para mover pacientes, formada por dos partes simétricas. Perdón. Repito, se utiliza para movilizar pacientes, formada por dos partes simétricas longitudinalmente que se unen, se adaptan a la longitud del paciente y articuladas en sus extremos superior e inferior con un sistema de anclaje. Nos estamos refiriendo a una A, cama ortopédica. Estás describiendo un hueso largo. La descripción de paciente, probablemente.
esta inteligencia artificial a mí me salta sin que la diga nada. Me quiere mucho. Bueno, vuelvo a repetir, la pregunta. 32. Se utiliza para movilizar pacientes formada por dos partes simétricas longitudinalmente que se unen. Se adaptan a la longitud del paciente y articuladas en sus extremos superior e inferior con un sistema de anclaje. Nos estamos refiriendo a A, cama ortopédica, B, cama electrocircular, C, cama de levitación o D, camilla de tijera. La opción correcta es la D, camilla de tijera. En concreto, pues esto es el concepto de camilla de tijera. En el temario de celadores online, en el tema 3, mirad, aquí están las camillas, tipos de camillas rígidas, articuladas o de tijera, y aquí vamos a ver una foto, mirad. Esta es un tablero espinal, una camilla articulada, como veis ahí la parte, el cabecero está inclinado hacia arriba, y esta es la denominada camilla de tijera. Aquí, que es lo que pregunta aquí. Lo que viene aquí, esto es el concepto de la propia camilla de tijera, que no lo voy a repetir porque ya lo he leído 3 o 4 veces y ya me aburre. Pregunta 33. ¿Cuándo será más útil en una cama traumatológica hospitalaria el uso del trapecio en la movilización del paciente? A, para mover al paciente hacia la cabecera de la cama con la colaboración del paciente. B, para mover al paciente hacia un lateral de la cama entre dos personas con pacientes que no colaboran. C, para mover al paciente hacia la cabecera de la cama con pacientes que no colaboran. O D, para mover al paciente una sola persona hacia un lateral con pacientes que no colaboran. Bueno, el trapecio tiene la misma función que el triángulo de Balkan. Mirad, vamos a ver aquí en el mismo tema, la cama ortopédica traumatológica o de Judith. Mirad, aquí este es el triángulo de Balkan. Bueno, pues hay otro dispositivo que es un trapecio, que sabéis cuál es la forma del trapecio, así. No es exactamente un triángulo, es parecido a un triángulo. Bueno, pues pero tiene la misma función, que sirve para ayudarse en la movilización a los pacientes colaboradores, es decir, hacen uso del trapecio del triángulo de Balkan los propios pacientes. Entonces esta pregunta se responde por su propio peso, digamos. Si hay aquí 3 alternativas de habla de pacientes que no colaboran, pues hay que eliminar estas 3. Porque ya os digo que tanto para el trapecio como para el triángulo de Balkan están diseñados para ayudar en la movilización de los pacientes que colaboran, porque se agarran ellos mismos al trapecio o al triángulo de Balkan. Entonces la respuesta correcta es la A, para mover al paciente hacia la cabecera de la cama con la colaboración del paciente. No sé si ha quedado claro o no, pero voy a seguir. Bueno, 34. La posición de SINS se utiliza A, para exploración de abdomen, B, para exploraciones de cabeza, C, para explorar las mamas o D, para enfermos inconscientes. La opción correcta es la D, para enfermos inconscientes. Repito los sinónimos de las posiciones, que esta posición tiene se llama de muchas formas, que es la posición de SINS, semiprona, posición de seguridad, o posición de recuperación, o posición de pronación 3/4 o inglesa. De todas estas formas se llama, y está, aquí la veis al principio, que está la posición de seguridad o de recuperación. Sin, semiprona, posición de seguridad o de recuperación, o también de pronación 3/4 o inglesa. Bueno, pasamos a la pregunta 35. Si un celador
de UCI recibe la orden de colocar a un paciente de decúbito prono, deberá colocarlo A, de espaldas, B, de costado, C, boca abajo o D, sentado. Bueno, decúbito prono pues es boca abajo. Decúbito prono o ventral. De nuevo ahí está en el esquema de posiciones anatómicas. Pasamos a la pregunta número 36. Señale cuál de las opciones es correcta cuando un celadora traslada a un paciente en camilla y debe subir y bajar una rampa. A. El celador tendrá que usar un camino alternativo, ya que esta opción no está permitida para pacientes en dicha situación. B. Al subir, el celador debe empujar la camilla por la zona más próxima a la cabecera y bajará la rampa de igual forma. C. Al subir, el celador o celadora empujará la camilla por los pies y al bajar se colocará delante de la camilla y caminará de espaldas a la pendiente. Y D. Cuando se usa una pendiente, el celador, velando por la integridad física del paciente, solicitará la ayuda de otro celador. Bueno, la opción correcta es la C, ¿no? Al subir, el celador o celadora empujará la camilla por los pies y al bajar se colocará delante de la camilla y caminará de espaldas a la pendiente. Vamos a verlo en el esquema sobre el traslado de pacientes en silla, camilla o cama y las situaciones particulares, ¿no? Mirar este esquema de transporte del paciente mediante silla de ruedas, cama o camilla, ¿no? Esta es la norma general y luego aquí las situaciones especiales y la que nos ocupa es esta: subida y bajada de rampa con cama o camilla, ¿no? Para subir una rampa empujaremos por el piecero de la cama o camilla, como veis aquí en la imagen. Para bajar caminaremos hacia atrás desde el piecero de la cama o camilla delante del paciente y de espaldas a la pendiente, mirando de vez en cuando hacia atrás para evitar caídas u obstáculos. Aquí está. Subida de rampa con camilla y bajada de rampa con camilla. El enlace al esquema y a todas las demás páginas en la descripción del vídeo. 37. El accesorio de la cama de hospitalización utilizado para evitar la caída del paciente, habitualmente metálico, que puede abarcar todo el lateral o la mitad superior, se denomina A. Soporte para la colocación de las botellas de suero. B. Soporte para la sujeción del triángulo. C. Arco protector para cama. O D. Barandilla de seguridad. Bueno, esta es la opción correcta, es la B, la barandilla de seguridad. En el tema 3, este que hemos visto, este es el 7, el tema 3 del temario de celadores online relativo al tipo de camas hospitalarias, hay aquí una tabla muy interesante sobre los accesorios de la cama hospitalaria: el soporte o pie de suero, barandillas o rejas de seguridad, que es la cuestión de esta pregunta, los protectores de barandilla, también denominados centinelas de cama, que también han preguntado sobre esto, el cuadro balcánico de Balkan, este de aquí, que es el cuadro que está sujeto en las camas traumatológicas, el soporte de sujeción del triángulo, que es este de aquí, y luego está el triángulo de Balkan, que es este. El arco protector de cama, pues para evitar, se pone por encima de la ropa para evitar que la ropa pues roce al paciente. El soporte para bolsas de orina, que bueno, ahora ya estos ganchos ya están un poco desfasados, sino que las camas tienen unos propios anclajes y las bolsas vienen con unos agujeros que se enganchan ahí, ya no necesitan estos soportes, sino que las propias camas vienen como unos anclajes para colgar ahí las bolsas. Bueno,
que aquí está esta tabla sobre accesorios de la cama hospitalaria, en el tema 3 del temario de celadores online. Pregunta número 38, que ya tengo ganas de acabar porque ya llevamos ahí, madre mía, más de una hora. 38. Se le llama dispositivo de sujeción mecánica a los dispositivos protectores utilizados para limitar la actividad física del paciente. B. A unas correas homologadas. C. A cada uno de los puntos de sujeción que se colocarán de forma firme y segura, sin dañar la piel o impidan la circulación sanguínea. Y D. Todas las respuestas son correctas. Bueno, la respuesta correcta es la D. Todas las respuestas son correctas. Dentro del temario de celadores online, una de las ampliaciones del temario es esta, los tipos de contención o estrategias de un paciente agitado, que os lo recomiendo porque aquí viene mirar las diferentes tipos de correas, los botones o imanes, las correas de sujeción mecánica, y aquí en caso el número de personas necesaria y cómo se tiene que situar cada una para la contención, ¿no? Con 4 personas o con 5 personas, que es lo mínimo, 4 personas. Y no sé qué más viene, aquí viene y también incluye un vídeo sobre la contención mecánica y un test también sobre la contención mecánica. Os lo recomiendo, del temario de celadores online, una ampliación del temario sobre la contención mecánica y las estrategias ante un paciente agitado. Pasamos a la pregunta 39. La cama de Judet está indicada generalmente para A. Pacientes que sufren fracturas, luxaciones y parálisis en las extremidades. B. Exploraciones ginecológicas. C. Pacientes con grandes quemaduras. D. Los recién nacidos, el tiempo que se encuentran en la sala de neonatos. La opción correcta es la A. Pacientes que sufren fracturas, luxaciones y parálisis en las extremidades, ¿no? Se llama cama ortopédica traumatológica o de Judet. Cama ortopédica traumatológica o de Judet. Podéis ver fotos y vídeos en este tema 3 del temario de celadores online, en este donde hemos visto los accesorios. Pues aquí encontraréis vídeo y fotos de la cama traumatológica. Pregunta número 40. La diferencia entre una movilización activa y pasiva en pacientes hospitalizados consiste en A. Que el paciente colabora o no puede colaborar. B. Que el personal facultativo debe o no colaborar. C. Que se realiza entre pacientes dados de alta o que permanecen ingresados. Y D. Que se realiza entre 2 o más celadores. Bueno, la opción correcta es la opción correcta es la A, ¿no? La movilización activa, ya lo hemos visto anteriormente. El paciente colabora, aunque sea de forma insuficiente o no muy coordinada, ¿no? Y la movilización pasiva, cuando el paciente es inactivo y no puede colaborar. Esa es la diferencia de los diferentes tipos de movilización. El paciente en la movilización activa colabora, aunque sea mínimamente, pero ya se habla de movilización activa. Y el paciente, cuando no puede aportar ninguna ayuda, estamos hablando de movilización pasiva. 41. ¿Qué debemos observar en un lenguaje no verbal? A. Hablar más de uno al mismo tiempo. B. La postura, la expresión facial y el movimiento de las manos y gestos. C. No vocalizar. Y D. Usar un lenguaje técnico o argot profesional. Bueno, la opción correcta es la B. En un lenguaje no verbal, pues bueno, pues debemos observar la postura, sobre todo la expresión facial, el movimiento de las manos y gestos, ¿no? El último
el tema 31 de celadores online está relacionado con la comunicación, tanto verbal como no verbal y otros tipos de comunicación. 42. La identificación personal de los trabajadores y trabajadoras del Servicio Andaluz de Salud. A. Nunca es obligatoria, depende del servicio al que pertenezcan. B. El manual de estilo del SAS no menciona en ningún momento esta cuestión. C. El identificado no cambia nada entre la relación que mantengan paciente y profesional. Y D. Es obligatorio para los y las profesionales del SAS utilizar tarjetas de identificación personal de manera visible durante el tiempo de permanencia en el centro. Bueno, la opción correcta es la D. Que es obligatorio el ir identificado con las tarjetas identificativas, ¿no? Que es otra de las directrices que viene en el libro de estilo del SAS. En realidad es obligatorio para todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud, ¿no? De cualquiera de los servicios de salud, no solo del SAS. 43. ¿Cuáles de las siguientes opciones constituyen valores del Servicio Andaluz de Salud como organismo? A. Equidad, celeridad y maximización de los beneficios de índole económica. B. Equidad, universalidad y reducción de los costes. C. Eficacia, eficiencia y equidad en el acceso a los servicios de salud, evitando cualquier discriminación. Y D. Ninguna es correcta. Bueno, ya lo hemos visto. La opción correcta es la C, ¿no? Estos son los principios básicos de los valores que representa el SAS como organismo. Eficacia, eficiencia y equidad en el servicio, en el acceso a los servicios de salud, evitando cualquier discriminación, bla, 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 bla. Del libro de estilo del SAS. 44. Señale la opción correcta con respecto a la comunicación verbal. A. Se utiliza únicamente la palabra escrita. B. Todo aquello que expresamos a través de las palabras. C. No se utiliza la palabra escrita o hablada. Y D. Solo gestos y movimientos corporales. Bueno, pues esta es también de lógica. La opción correcta respecto a la comunicación verbal, pues todo aquello que expresamos a través de las palabras. No hay más. 45. Iba a hacer el refrán, pero no lo voy a hacer. 45. En el proceso de comunicación de un celador o celadora con el paciente, ¿qué es importante? A. Mantener una relación de confianza. B. Respetar la intimidad. C. Que la información sea útil. O D. Todas las respuestas son correctas. Bueno, pues ya está. Todas las respuestas son correctas. Estas son un poco ya, pues eso, de lógica, ¿no? 46. ¿Cuál de las siguientes opciones constituye un riesgo psicosocial? A. Estrés. B. Burnout. C. Trabajo nocturno. O D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Bueno, pues otra. La D, ¿no? Todas las respuestas anteriores son correctas. El burnout, que ya lo hemos comentado alguna vez, pues es el síndrome del trabajador quemado, ¿no? Es muy común en el sector sanitario. 47. Según el Plan General de Residuos del Servicio Andaluz de Salud, ¿qué son residuos del grupo 2? A. Residuos generales asimilables a urbanos que se depositan en cualquier tipo de bolsa. B. Residuos peligrosos sanitarios. C. Residuos químicos y citostáticos. Y D. Residuos sanitarios asimilables a urbanos. Bueno, la opción correcta es la D, ¿no? Residuos sanitarios asimilables a urbanos. Mirad, en uno de los anexos... Perdón, voy a beber un poco de café porque ya me estoy ahogando de tanta pregunta. Bueno, en uno de los anexos
Del temario de celadores online relativo a la clasificación de los residuos sanitarios hay varios apartados de la clasificación de los residuos sanitarios en diferentes comunidades autónomas, y una de ellas tiene los de Andalucía. Y mirar esta tabla de aquí, pues nos explica muy bien los residuos sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. Grupo 1, residuos domésticos. Grupo 2, residuos sanitarios asimilables a domésticos, que son, ambos dos son residuos no peligrosos. Aquí se han comido la S, a usted se me ha olvidado decir eso. En el grupo 3, residuos peligrosos de origen sanitario. El grupo 4, residuos radioactivos y otros residuos regulados por normativa específica. Y el grupo 5, residuos peligrosos de origen no sanitario. Estos, tanto el grupo 3 como el 4 y el 5, se refieren a residuos peligrosos. La pregunta que se refiere a los residuos sanitarios asimilables a domésticos. Y están en el grupo 2. Estos son residuos sanitarios asimilables a urbanos. Bueno, a urbanos o a domésticos. Repito, esta tabla que está muy bien. Esta tabla y luego aquí el desarrollo de la misma, ¿no? De todos los residuos, no solo la tabla, sino también el desarrollo. Mirad qué trabajo, madre mía, si es que, claro, así. Bueno, pasamos a la pregunta 48, venga, que ya quiero acabar. 48. ¿En qué tipo de riesgo laboral se clasifican los citostáticos? A, riesgo postural, B, riesgo químico, C, riesgo ambiental o D, riesgo biológico. La respuesta correcta es la B, riesgo químico. Los citostáticos son fármacos que frenan la proliferación celular, ¿no? Y pues bueno, esos son usados en tratamientos antitumorales. El caso es que el citostático no discierne si son células normales o tumorales, ¿no? Entonces ataca a todas las células, por eso tiene bastantes, todos esos efectos secundarios y quedan tan hecho polvo, ¿no? Con la quimio, que llaman. Repito, los citostáticos, ¿en qué tipo de riesgo laboral se clasifican? Pues riesgo químico. 49, la penúltima ya. Señale cuál es un error de mala práctica en el levantamiento de pacientes que genera o incrementa lesiones durante el trabajo. A, examinar la carga, si es demasiado pesada, pedir ayuda. B, no planificar el levantamiento. C, utilizar técnicas de movilización correctas. O D, evitar doblarse y torcerse durante el levantamiento. Bueno, la opción correcta es la B, ¿no? Un error de mala práctica en el levantamiento de pacientes que genera o incrementa lesiones es no planificar el levantamiento, ¿no? Hay que planificar el levantamiento. Pero bueno, no haciendo un croquis o un esquema ni nada de eso, sino que se planifica in situ, ¿no? En el mismo. No vayáis a levantar un enfermo y dice, bueno, pues me voy a planificar ahora esto allí al cuarto de celadores. No, hay que planificarlo in situ y hacerlo directamente. Bueno, pregunta número 50. ¿Cuáles son funciones de un celador en el quirófano? A, estabilizar al paciente en caso de parada crítica. B, aplicar la anestesia dictaminada por el facultativo pertinente. C, colocar al paciente en la mesa de operaciones según la posición anatómica que dictamina el cirujano. Y D, todas son correctas. Bueno, pues las funciones de un celador de quirófano pues es la C, ¿no? Colocar al paciente en la mesa de operaciones según la posición anatómica que dictamine el cirujano, o no solo el cirujano, sino también el anestesista, ¿no? Que se marcan mucho también ellos las posiciones. Porque bueno, estabilizar al paciente y aplicar la anestesia, pues
pues es responsabilidad del personal facultativo, ¿no? Y hemos acabado este test, ya solo quedan las 3 preguntas de reserva, que vamos a hacerlas echando leches. 51. En cuanto a los equipos de segunda intervención, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? A. Los integrantes del equipo son personas que están localizables permanentemente durante la jornada laboral mediante algún medio fiable. B. La composición mínima del equipo de segunda intervención será de 4 personas. C. Forman parte del equipo de segunda intervención el director gerente del centro sanitario. O D. Ninguna es correcta. Bueno, la opción correcta es los integrantes del equipo son personas que están localizables permanentemente durante la jornada laboral mediante algún medio fiable, ¿no? Mientras que los integrantes del equipo de primera intervención están in situ, ¿no? Están en el lugar de la emergencia. En cambio, los de segunda intervención es personal que está localizable. 52. Los niveles de emergencia de menor a mayor son A. Conato de emergencia, emergencia grave y muy grave. B. Primaria, secundaria y total. C. Conato de emergencia, emergencia parcial y emergencia general. Y D. Leve, grave y muy grave. Bueno, los niveles de emergencia de menor a mayor son conato de emergencia, emergencia parcial y emergencia general. El conato de emergencia pues se resuelve normalmente por los equipos de primera intervención. En la emergencia parcial ya intervienen, lo resuelven los equipos de segunda intervención. Y la emergencia general, pues aquí participa todos los equipos de primera intervención, los equipos de segunda intervención y pues normalmente habrá que llamar también ayudas externas como los bomberos, etcétera, etcétera, protección civil o lo que sea. Y ya la última de las últimas, es decir, la última también de las de reserva. 53. ¿Cómo se denomina el libro realizado por el Servicio Andaluz de Salud para guiar a los profesionales sobre lo que debe ser la atención sanitaria y la práctica asistencial, así como los valores que legitiman y sustentan el sistema sanitario público de Andalucía? A. Libro Guía de Valores del SAS. B. Libro de estilo del Servicio Andaluz de Salud. C. Manual de acogida de profesionales. O D. Manual de asistencia técnica. Bueno, la opción correcta, como ya os podéis imaginar, es la B. El libro de estilo del Servicio Andaluz de Salud, que es lo que para los cristianos puede ser la Biblia, pues para los trabajadores del SAS es el libro de estilo. El famoso libro de estilo del Servicio Andaluz de Salud. Bueno, y nada más, ya hemos acabado por fin este test repito que es la prueba aplazada del que hicimos el otro día, del examen oficial que se hizo el 11 de noviembre del 2023, y los que no pudieron hacerlo por causa justificada, pues lo hicieron que es la prueba aplazada, el 23 de enero del 2024. Si os ha servido de ayuda o de utilidad, pues le dais al me gusta, os suscribís al canal si no lo habéis hecho aún y activáis la campanilla para que YouTube os avise de todas las novedades o vídeos nuevos que vaya subiendo al canal. Como siempre os digo, todas estas páginas de referencia que hemos utilizado en la resolución del videotest, pues os dejo los enlaces a la misma en la descripción del vídeo. Nada más. Hasta el próximo videotest online, que no sé si me dará tiempo a subir otro de celadores antes del examen ya del día 26. Si me da tiempo lo subo y si no, pues no. ¿Qué vamos a hacer? Adiós.